Existe una empresa en Estados Unidos que, en este preciso momento, sabe más sobre ti de lo que probablemente sepas tú mismo. No es Google, no es Meta, no es Amazon. Es una empresa que la mayoría de las personas nunca ha escuchado nombrar, que casi nunca aparece en las noticias, que no vende productos al público y que, sin embargo, tiene contratos activos con la CIA, con el Pentágono, con el ejército israelí, con el ejército ucraniano en plena guerra, con la Agencia de Inmigración de Estados Unidos y con al menos 2 docenas de gobiernos alrededor del mundo. Su software se ha usado para rastrear terroristas, para deportar migrantes y, según la propia declaración pública de su CEO, ocasionalmente para matar personas. Se llama Palantir. Y su nombre viene, literalmente, de las piedras que todo lo ven del Señor de los Anillos. Detrás de esa empresa hay 2 hombres. 2 amigos que se conocieron discutiendo filosofía en la Universidad de Stanford y que en el año 2003 tomaron una decisión que iba a redefinir el poder en el siglo XXI. Uno de ellos es un multimillonario libertario de origen alemán que escribió en un ensayo público que la democracia y la libertad ya no son compatibles. Su nombre es Peter Thiel. El otro es un abogado excéntrico, doctorado en filosofía neomarxista, que se autodescribe como progresista, pero que ha construido, junto a Thiel, una de las máquinas de vigilancia más poderosas jamás creadas. Su nombre es Alex Karp. Y hoy, 22 años después de esa decisión que tomaron juntos, estos 2 hombres controlan una empresa valorada en más de $200 mil millones. Una empresa cuyo software es tan crítico para las agencias de inteligencia occidentales que dejarla ya no es una opción real. Están literalmente atrapadas dentro de su ecosistema. Hoy vamos a contar cómo se construyó ese imperio, quiénes son realmente los 2 hombres detrás de él, y por qué, según muchos analistas, Palantir es hoy la empresa más poderosa del mundo que casi nadie conoce. Antes de entrar en esta historia, si te interesa el tipo de contenido que hacemos en el canal, historias reales sobre cómo se construyen y se destruyen los países, los líderes y las civilizaciones que definen el mundo actual, suscríbete y activa la campana. Cada semana publicamos un nuevo video como este. Para entender cómo se construyó Palantir, hay que empezar por algo curioso. Sus 2 fundadores más importantes no deberían haberse hecho amigos jamás. Peter Thiel había nacido en Frankfurt, Alemania, en 1967. Su familia emigró a Estados Unidos cuando él tenía apenas 1 año, y desde muy joven quedó claro que era un chico distinto a los demás. A los 12 años, era campeón nacional de ajedrez de Estados Unidos en su categoría. A los 19, entró en la Universidad de Stanford, y ahí, entre libros de derecho y ensayos de filosofía política, empezó a construir la visión del mundo que iba a definir el resto de su vida. Una visión que, para muchos de sus compañeros, sonaba directamente aterradora. Thiel creía que la democracia, al menos en la forma en que la conocemos hoy, era un sistema profundamente ineficiente. Creía que las libertades individuales importaban más que las elecciones. Y en un ensayo que publicaría años después, escribiría una frase que jamás dejó de perseguirlo. Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles. Fue en ese contexto, en un campus lleno de futuros líderes tecnológicos progresistas, donde Peter Thiel conoció a la persona que, en teoría, debería haber sido su peor enemigo. Alex Karp era el opuesto exacto de Thiel, excéntrico, con el pelo siempre despeinado. Hablaba obsesivamente sobre filósofos alemanes que nadie más había leído, y sus opiniones políticas iban en dirección exactamente contraria a las de Thiel. Karp se identificaba como progresista, le importaba la justicia social, y años después haría un doctorado en filosofía neomarxista en Alemania, algo que en Silicon Valley era casi impensable. Thiel y Karp deberían haberse odiado, pero ocurrió lo contrario. Empezaron a discutir sobre filosofía, sobre política, sobre historia, sobre el sentido de la vida. Discusiones que duraban horas, a veces días. Según el propio Karp, peleábamos como animales salvajes. Pero algo en esas discusiones creó un vínculo que ninguno de los 2 había tenido antes en su vida. Un vínculo intelectual profundo entre 2 personas que, en la superficie, no tenían absolutamente nada en común. Después de Stanford, sus caminos se separaron por más de una década. Thiel se fue a Silicon Valley. Cofundó una pequeña startup de pagos en Internet llamada PayPal. Y en 2002, cuando eBay compró la empresa por $1.500 millones, se convirtió en multimillonario a los 35 años. Karp se fue a Alemania a hacer ese doctorado en filosofía. Después vivió años en Europa dedicándose, curiosamente, a hacer dinero como asesor de fondos de inversión. Y entonces, en 2002, ocurrió algo que iba a reunirlos de una forma que ninguno de los 2 habría imaginado. El 11 de septiembre había pasado apenas 1 año antes.
Y Peter Thiel había tenido una idea. En PayPal había desarrollado un software increíblemente eficaz para detectar fraudes con tarjetas de crédito. Un sistema capaz de analizar millones de transacciones en tiempo real y encontrar patrones sospechosos entre datos aparentemente inconexos. ¿Qué pasaría?, se preguntó Thiel, si esa misma tecnología, en lugar de usarse para detectar tarjetas robadas, se usara para detectar terroristas antes de que atacaran. En 2003, fundó Palantir y llamó a la única persona en el mundo que sabía que era lo suficientemente extraña, lo suficientemente inteligente y lo suficientemente persuasiva para venderle esa idea al gobierno más poderoso del planeta. Su viejo compañero de discusiones filosóficas, Alex Karp. Lo que ninguno de los dos podía imaginar todavía es que estaban a punto de fundar la empresa que iba a redefinir el poder en el siglo XXI y que iba a hacerlo además de una forma que la mayoría del mundo no iba a notar hasta que fuera demasiado tarde para revertirla. Silicon Valley no quiso a Palantir. Durante casi un año entero, Alex Karp visitó a los inversores de capital de riesgo más importantes del planeta. Sequoia Capital, Kleiner Perkins, los nombres más grandes de la industria. Y uno tras otro, todos le dijeron que no. En una reunión particularmente humillante con Sequoia Capital, el legendario inversor Mikkel Moritz, el hombre que había financiado a Google, a Yahoo, a PayPal, pasó prácticamente toda la reunión garabateando en su cuaderno, sin siquiera hacer contacto visual con Karp. Silicon Valley no entendía Palantir, y peor aún, no quería entenderla, porque Palantir rompía todas las reglas culturales del sector tecnológico californiano de esa época. En 2004, las startups de Silicon Valley soñaban con productos para consumidores, redes sociales, buscadores, aplicaciones para hacerte la vida más fácil. Palantir no quería nada de eso. Palantir quería trabajar directamente con el gobierno, con la CIA, con los militares, con las agencias de espionaje más oscuras del planeta. Para Silicon Valley, eso era literalmente la peor decisión posible. Pero había alguien que sí estaba escuchando, y no era cualquier alguien, era In-Q-Tel, el brazo de capital de riesgo de la propia CIA. In-Q-Tel había sido creado en 1999 como una respuesta a un problema que la CIA veía con creciente ansiedad. La tecnología civil estaba avanzando mucho más rápido que la tecnología del gobierno. Y si la agencia de espionaje más poderosa del mundo quería seguir siendo relevante en el siglo XXI, tenía que invertir directamente en las startups que estaban construyendo el futuro. Cuando Karp fue a la reunión con In-Q-Tel, algo cambió. El CEO de In-Q-Tel, Gilman Lewis, diseñador de videojuegos reclutado curiosamente por la CIA, normalmente no participaba en las primeras rondas de reuniones, pero por Peter Thiel hizo una excepción. Y lo que vio en esa demostración lo dejó impresionado, porque Palantir podía hacer algo que ningún otro software del gobierno hacía en ese momento. Podía tomar datos de docenas de bases de datos completamente distintas, bases de datos de la CIA, del FBI, del NSA, de bancos, de compañías telefónicas, de aerolíneas, de servicios de salud, de registros de propiedad, y conectarlas todas en tiempo real. Podía mostrar en una sola pantalla cómo un sospechoso se conectaba con otras personas, con qué frecuencia viajaba, dónde había gastado dinero, con quién había hablado por teléfono, qué compraba, dónde vivía, a qué hora salía de su casa. Podía convertir un océano caótico de datos dispersos en una historia completa sobre la vida de una persona. In-Q-Tel invirtió aproximadamente $2 millones en Palantir en 2005. Fue el primer respaldo público que la empresa recibió. Pero le dio algo mucho más importante que el dinero. Le dio acceso. De pronto, Palantir ya no era una startup más buscando clientes. Era la startup que la propia CIA había respaldado, y eso abrió las puertas a un tipo de contratos que ninguna empresa privada había obtenido antes en la historia moderna. En los siguientes años, Palantir empezó a trabajar directamente con analistas de la CIA, con el FBI, con el Pentágono, y su software, llamado Gotham, otra referencia oscura esta vez al mundo de Batman, empezó a usarse para tareas que iban desde rastrear redes de terroristas hasta identificar patrones de reclutamiento de Al-Qaeda. Y aquí llega el dato que Palantir jamás ha confirmado ni negado oficialmente. Según múltiples reportes de agencias periodísticas serias, Bloomberg, The Wall Street Journal, entre otros, el software de Palantir jugó un papel clave en la operación que localizó y llevó a la muerte a Osama Bin Laden en mayo de 2011. En apenas 8 años desde su fundación, esa pequeña startup que Silicon Valley había rechazado se había convertido en una pieza fundamental del aparato de inteligencia más poderoso del planeta. Y eso apenas era el principio. Para 2015, Palantir ya no era simplemente
simplemente una empresa contratista del gobierno estadounidense. Se había convertido en algo mucho más grande. Sus contratos ya no eran solo con la CIA y el FBI. Ahora también trabajaba con la NSA, con las 6 ramas del ejército estadounidense, con el Ministerio de Defensa británico, con Europol, con el Departamento de Policía de Los Ángeles y el contrato que iba a generar la mayor controversia de todas, con ICE, la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. El software de Palantir se convirtió en la herramienta principal que ICE usaba para rastrear a inmigrantes indocumentados, para coordinar operativos de deportación, para identificar redes familiares completas de personas sin papeles y planificar arrestos casa por casa. En 2018, cuando la política de separación familiar de la administración Trump se convirtió en un escándalo global, con miles de niños separados de sus padres en la frontera con México, cientos de empleados de Palantir escribieron cartas internas exigiendo que la empresa cancelara su contrato con ICE. Alex Karp se negó. Su respuesta fue directa. La empresa había sido fundada, dijo, precisamente para defender a Occidente. Y defender a Occidente incluía, según él, apoyar a las agencias del Estado, incluso cuando esas agencias tomaban decisiones profundamente controversiales. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, Alex Karp fue uno de los primeros CEOs occidentales en volar directamente a Kiev. Se reunió personalmente con el presidente Volodymyr Zelensky y le ofreció el software de Palantir gratis para uso militar directo. Hoy, según el propio Karp en entrevistas públicas, el software de Palantir se utiliza en prácticamente todas las operaciones de targeting del ejército ucraniano contra fuerzas rusas. En 2023, después del ataque de Hamas del 7 de octubre, Palantir hizo exactamente lo mismo con Israel. Firmó un acuerdo estratégico con el Ministerio de Defensa israelí, y su software empezó a usarse activamente en la guerra de Gaza. Y aquí es donde Karp dijo, en una entrevista con la BBC en 2024, una frase que muchos consideran la declaración más escalofriante que ha pronunciado un CEO tecnológico en la última década, con la calma de alguien describiendo un producto en una feria de tecnología. Karp dijo, nuestro producto se usa, ocasionalmente, para matar personas, sin ambigüedad, sin matices, sin intentar suavizarlo. Como una descripción neutral de lo que hace su empresa. Palantir salió a bolsa en 2020 y en los siguientes 5 años sus ingresos se dispararon de 740 millones a más de 4.500 millones de dólares anuales. Hoy está valorada en más de 200.000 millones de dólares. Es una de las empresas más importantes del índice S&P 500 y ha superado en valor de mercado a compañías gigantes como IBM, Boeing y Ford. Pero aquí está el detalle que muchos analistas consideran el más incómodo de todos. Cuando Palantir salió a bolsa, sus 3 fundadores, Thiel, Karp y Stephen Cohen, se aseguraron de mantener el control total de la empresa. Diseñaron una estructura accionarial que les garantizaba el poder de decisión de por vida, incluso si sus acciones se diluían con el tiempo, incluso si nuevos inversores compraban participaciones, incluso si los propios fundadores vendieran parte de su participación. Y eso significa, en términos prácticos, que hoy, y por las próximas décadas, 3 hombres controlan una de las empresas más poderosas del planeta, sin necesidad de rendirle cuentas realmente a nadie, más allá de los contratos que ellos mismos firman con gobiernos. Y esa es la parte que casi nadie discute abiertamente. Palantir no es una empresa cualquiera. No es Google, ni Facebook, ni Amazon. No vende ropa, ni videos, ni algoritmos de entretenimiento. Vende algo mucho más importante. Vende la capacidad de un gobierno para decidir a quién vigilar, a quién detener, a quién deportar y, en algunos casos documentados, a quién atacar militarmente. Y esa capacidad hoy está en manos de 3 hombres. Peter Thiel y Alex Karp lograron algo que nadie más había logrado antes. Convencieron al gobierno más poderoso del mundo y a casi todos sus aliados de que la mejor forma de defender la democracia era entregarle sus decisiones más sensibles a una empresa privada. Una empresa que hoy procesa datos sobre inmigrantes indocumentados, sospechosos de terrorismo, historial médico, transacciones financieras, patrones de movimiento en tiempo real, comunicaciones interceptadas, redes familiares completas. Todo eso en la misma infraestructura de software. Todo eso gestionado por la misma empresa. Todo eso controlado por los mismos 3 hombres. Palantir no hizo nada ilegal, no violó ninguna ley, no hackeó a nadie. Sus contratos son públicos, o al menos tan públicos como pueden serlo los contratos entre una empresa privada y las agencias de inteligencia más secretas del planeta. Lo que hicieron Thiel y Karp fue detectar 20 años antes que nadie
Una oportunidad que en teoría no debería haber existido. La oportunidad de que un gobierno entero, con todas sus capacidades, todos sus recursos, todos sus poderes, dependiera para sus decisiones más sensibles del software de una empresa privada que ellos controlaban. Y esa dependencia hoy es prácticamente imposible de deshacer. Cambiar de proveedor le costaría a la CIA, al Pentágono, al ejército ucraniano, al ejército israelí o a cualquiera de los otros clientes de Palantir años de trabajo y decenas de miles de millones de dólares. Reemplazar el sistema entero llevaría, según algunos analistas, más de una década. Están, en la práctica, atrapados dentro del ecosistema de Palantir. Y esto plantea una pregunta que casi ningún político occidental quiere responder públicamente. ¿Quién controla realmente el gobierno cuando el gobierno depende, para funcionar, del software de una empresa privada? ¿La democracia elegida cada 4 años en las urnas? ¿O los 3 hombres que construyeron el sistema del que esa democracia ya no puede prescindir? Palantir no controla el mundo en el sentido literal de la palabra, pero controla las herramientas con las que hoy se decide quién es sospechoso, quién es deportado, quién es rastreado, quién es investigado y, en algunos casos concretos, a quién se dispara en una operación militar. Y esa cantidad de poder, concentrada en tan pocas manos, es exactamente el tipo de situación que la democracia moderna nunca imaginó tener que enfrentar. Peter Thiel, curiosamente, lo predijo hace más de 16 años, cuando escribió que la libertad y la democracia ya no son compatibles en 2009. Muchos pensaron que era una provocación filosófica. Hoy, con Palantir operando en el corazón de las agencias de inteligencia occidentales, esa frase suena a algo distinto, suena a advertencia, o quizás, según algunos, a confesión. Y la pregunta que deja abierta esta historia es la que ningún gobierno occidental ha respondido todavía. ¿En qué momento dejamos de vigilar a las empresas que nos vigilan? Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre Palantir. ¿Es una empresa que protege al mundo occidental o una amenaza directa a las libertades que dice defender? Y si te gustó este video, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, suscríbete al canal, activa la campana para que no te pierdas los próximos documentales. Nos vemos en el siguiente.